os voy a poner en pantalla una presentación. ¿La podéis ver? Sí, se ve perfectamente. Bueno, pues vamos a empezar, que hay poco tiempo y hay muchas cosas de que tratar. Bueno, una persona extranjera en España puede estar o puede encuadrarse en muy diferentes categorías, principalmente vamos a reducirlas a tres, que son las relacionadas o bien con la protección internacional o bien con la del régimen general de extranjería, con lo que podríamos considerar como un inmigrante, o bien como aquellos extranjeros que estarían cubiertos o amparados o encuadrados dentro de lo que se denomina el régimen comunitario. Vamos a empezar con la protección internacional, que es una de las situaciones en las que la persona que está encuadrada dentro de ella puede trabajar. Un solicitante de protección internacional es aquella persona que pide asilo, como vulgarmente se denomina, realmente lo que se pide es protección internacional, pero bueno, todos lo conocemos como asilo, y esta persona que pide asilo pues está autorizada a trabajar. Y está autorizada a trabajar una vez que haya solicitado protección internacional ya 6 meses desde el momento en que realizó la entrevista de asilo. Y dado que el sistema ahora es confuso, porque se hacen unos trámites previos a la entrevista, el documento que se expide cuando se hace esa entrevista de asilo es el que veis en la pantalla en el margen izquierdo, y en la parte inferior, destacado en color, veis que ese propio documento dice la fecha en la que la persona que ha solicitado protección internacional puede empezar a trabajar, que coincide con 6 meses después del momento en que se expide ese documento. El solicitante de protección, bueno, una vez terminado ese documento, se expide otro, que es el que veis a la derecha, que es la conocida tarjeta roja, y esta tarjeta roja pues también autoriza a trabajar. El solicitante de protección internacional, una vez obtenida la autorización para trabajar, puede trabajar en cualquier parte del territorio español, en cualquier actividad y en cualquier modalidad. Se puede trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia. Este derecho pues, es un derecho que viene determinado en la normativa de la Unión Europea en una directiva y que en España se ha establecido a partir del Real Decreto 557, bueno, desde el año 2011, ¿vale? Como os decía, 6 meses desde la entrevista, y siempre se podrá seguir trabajando mientras la persona siga siendo solicitante de protección internacional, es decir, mientras su expediente esté en trámites de estudio y no haya obtenido una resolución. Y pues, según se vaya renovando la documentación, se seguirá teniendo el derecho a trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, independientemente de que la persona haya o no haya trabajado previamente, independientemente de que cuente con oferta o con contrato de trabajo, de que haya cotizado más o que haya cotizado menos. El derecho a trabajar deriva de la condición de solicitante de asilo y no de la inserción o en el mundo laboral. Si la solicitud de asilo tiene una respuesta favorable, pues entonces a la persona se le concede el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria, en cuyo caso se les pide una tarjeta de extranjero y con esa tarjeta de extranjero puede residir y trabajar indefinidamente en España, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, es decir, el beneficiario de protección internacional. También pueden existir otras situaciones más particulares, que son las de los beneficiarios del estatuto de apátrida, que también tienen derecho a trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En cambio, estas personas que son solicitantes del estatuto de apátrida y que se les expide una tarjeta de color verde del mismo formato de que la tarjeta roja que acabamos de ver, en cambio, mientras son solicitantes del estatuto de apátrida, no están autorizados a trabajar, a diferencia del solicitante de asilo. Pero si se les reconoce finalmente el estatuto de apátrida, están autorizados a trabajar. Y una tercera opción relacionada con la protección internacional sería la que últimamente venimos viendo que se da mucho en la práctica, que es la que se refiere a ciudadanos venezolanos que solicitan protección internacional en España. Se les deniega su solicitud de protección internacional, pero se les concede una residencia por razones humanitarias. Esta residencia por razones humanitarias también autoriza a trabajar a sus beneficiarios, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, durante un periodo de 1 año renovable. Y en este caso también podríamos encuadrar, aunque no lo he hecho, pero también podríamos encuadrar a todas las personas que actualmente procedentes de Ucrania están solicitando protección temporal en España, las cuales ya están autorizadas a trabajar transcurridas 24 horas de la solicitud de esa protección temporal. El propio documento lo dice. Y pues están autorizadas igualmente a trabajar
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, durante un periodo de hasta el 4 de marzo de 2023, con la posibilidad de renovarse durante 2 años más. Esa autorización de residencia y trabajo. Bueno, dejando a un lado a las personas que han solicitado protección internacional y entrando ya en el ámbito de la extranjería, personas, como os decía antes, de esa segunda categoría de personas a las que afectan lo que estamos hablando, lo que comúnmente conocemos como permisos de residencia y trabajo, pues tenemos que tener en cuenta que existen permisos de residencia, existen autorizaciones para trabajar, existen autorizaciones de residencia y de trabajo, existen permisos de residencia que autorizan a trabajar, permisos de residencia que no autorizan a trabajar. No todos autorizan a trabajar, solamente autorizan a trabajar los que son de trabajo, y algunos permisos de residencia que con carácter general os voy a tratar de poner de manifiesto seguidamente, y con la advertencia de que la normativa española de extranjería es muy amplia. Existen multitud de tipos de autorizaciones de residencia y o de trabajo, y evidentemente solamente me voy a centrar en las más características o las más comunes o las más generales, o las que en la práctica se dan más y a las que el extranjero suele acceder en un mayor número de personas. Como características o como cuestiones previas que os quería señalar, todo extranjero tiene que tener pasaporte en vigor para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo, o para renovarla si ya la tiene y quiere renovarla. Existen unas excepciones muy puntuales para aquellos extranjeros que no pueden ser documentados por sus representaciones consulares. A través de una cédula de inscripción podrían suplir la carencia del pasaporte, pero bueno, son casos residuales y particulares, pero la regla general es que hay que tener un pasaporte en vigor. Pues para el pasaporte en vigor, por lo normal, o para obtener un pasaporte, renovarlo o hacer cualquier gestión de ese tipo, pues lo primero que debe hacer el interesado es ponerse en contacto con sus autoridades consulares. Otra cuestión a tener en cuenta es que el hecho de tener antecedentes penales en España es un obstáculo en ocasiones para acceder a la residencia o incluso para renovarla. Por eso es importante también conocer que existe la posibilidad de cancelar los antecedentes penales, y cómo hacerlo. Todos estos enlaces os los facilito pues, a modo informativo, que también en muchos casos para acceder a la residencia, al permiso de residencia y de trabajo, se exige carecer de antecedentes penales en el país de origen. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que los documentos que una persona extranjera presenta en España para hacer valer o para obtener un permiso de residencia y de trabajo tienen que estar legalizados o, en su caso, apostillados. En este enlace tenéis la lista de países que apostillan, y por tanto los que no apostillan por excepción son los que legalizan. Que esos documentos extranjeros, si no están redactados en lengua española, tienen que estar traducidos al español mediante un traductor jurado. En este enlace tenéis la lista de todos los... Como os decía, bueno, la gestión está ubicada en comisarios de policía o oficinas de extranjería. Muchos trámites actualmente se pueden y se deben hacer, dependiendo de quién los haga, sobre todo si son profesionales, a través de Internet, a través de principalmente lo que se conoce como plataforma Mercurio. En este sentido, bueno, pues teníamos pendiente elaborar una guía informativa o facilitar algún tipo de información sobre cómo gestionar los certificados digitales y qué pasos hay que seguir en el sentido explicativo para acceder a esta plataforma y poder hacer los trámites por uno mismo. Pero bueno, de eso os informaremos más adelante, sobre todo a través del portal Migrar, que os aconsejo que visitéis. En algunas ocasiones quien tiene o quien puede pedir el permiso es la persona empleadora, y en otras ocasiones es la persona extranjera o la persona trabajadora. Aquí en este enlace también tenéis acceso a todos los tipos de procedimientos que hay, y ahí os facilita información sobre si la persona que puede solicitarlo es el empleador o el trabajador. En muchas ocasiones la solicitud de una autorización de trabajo, de residencia y o de trabajo, devenga una tasa, devenga 2 o incluso devenga 3.
una tasa por la autorización de residencia, otra tasa por la autorización de trabajo y otra tercera tasa en su día cuando se va a solicitar, cuando tras obtener la autorización de residencia y trabajo hay que solicitar la tarjeta, al en la policía poner la huella, también hay que pagar una tasa. Y también ya como última consideración previa, pues para trabajar en España hace falta una autorización de trabajo, pero también hace falta obtener un número de seguridad social que también se puede obtener a través de Internet disponiendo de certificado digital o incluso de otros medios como la clave y todos esos sistemas alternativos de identificación en Internet. Este es el modelo de tarjeta de identidad extranjero que existe actualmente. Quizá muchos hayáis visto otros y este no lo hayáis llegado a ver porque es muy reciente. Hay otros que evidentemente los fundan sobre los más antiguos, que hay muchos más de ellos. Bueno, pero este de momento coexiste, este es el vigente y coexiste con otros distintos. Este modelo se utiliza pues, para casi todos los supuestos de residencia y trabajo de extranjeros, con algunas pequeñas excepciones, como la de los solicitantes de protección internacional que os he enseñado, los solicitantes del Estatuto de Apátrida o los ciudadanos de la Unión Europea, a los que se les expide este otro o alguno de estos otros dos modelos. El actual es el de la derecha, que es una tarjetita de papel de tamaño tarjeta, de tamaño estándar de tarjeta, y el de la izquierda es un tamaño folio, es un certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea. Esto se expide a los nacionales de la Unión Europea, de Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza que tienen residencia en España. Estos son permisos de residencia y de trabajo. Bueno, pues estos modelos de documentación que os he enseñado son casi, bueno, abarcan casi todos los que existen actualmente. Entrando en el régimen comunitario, que es ese tercer régimen que os decía, este régimen se aplica a los ciudadanos de la Unión Europea que os acabo de mencionar. También se aplica a sus cónyuges, que no sean nacionales de estos estados, lógicamente, a sus parejas, a las parejas, de hecho, de estos ciudadanos de la Unión Europea, esté inscrita o no esté inscrita, a sus descendientes y a los de su cónyuge, que sean menores de 21 años, o si son mayores de esa edad, que vivan a su cargo o sean incapaces, a sus ascendientes directos y a los de su cónyuge, que vivan a su cargo, y otros supuestos de familia extensa más residuales. Pero en todo caso, todas las personas que se benefician de este régimen comunitario, ahora os pondré un ejemplo para que lo veáis más claro, todas las personas que se benefician de este régimen comunitario, su autorización de residencia también implica una autorización de trabajo. Normalmente son tarjetas que se expiden por un periodo de validez de 5 años y que autorizan a trabajar sin ninguna limitación en cualquier parte de España y en cualquier modalidad, por cuenta ajena o por cuenta propia. Este sería el caso más común pues sería el de un ciudadano francés que vive en España y que se casa con una ciudadana argelina que está en España, pues está en España o que vive con posterioridad. O el de una mujer holandesa que tiene residencia en España y que contrae matrimonio con una pareja de nacionalidad X no nacional de la Unión Europea. Pues a estos cónyuges, a estas parejas, a los hijos de estas personas, se les expide tras solicitud, evidentemente, en la Oficina de Extranjería, se les expide una autorización de residencial y de trabajo que, como os digo, les habilita a trabajar sin limitación, siempre y cuando, evidentemente, el beneficiario sea mayor de 16 años, que como supongo que sabéis es la edad límite para poder trabajar en España. Ese es el supuesto, ese es el régimen comunitario, que evidentemente no se limita a lo que os acabo de decir, sino que es mucho más amplio y tiene muchas más implicaciones con las parejas de hecho, con los matrimonios, cómo demostrar el matrimonio, cómo demostrar la pareja de hecho, si no está registrada, cómo demostrar la convivencia, pues a veces se permite demostrarla, por ejemplo, por el caso de que exista descendencia en común, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Da bastante de qué hablar. En el régimen general de extranjería, el supuesto más común por el que se accede a la autorización de residencia y de trabajo es el de la residencia por arraigo social, que aunque parezca una contradicción, pues es la posibilidad que tiene una persona extranjera que está en España de poder acceder a la residencia, es decir, regularizar su situación después de demostrar que lleva 3 años en España.
Digo que puede parecer contradictorio porque evidentemente la ley te está, entre comillas, obligando a permanecer 3 años en España para poder acceder a la residencia. Esto que se supone que sería la excepción, porque la residencia que se obtiene de este modo es una residencia por circunstancias excepcionales, es decir, una excepción pues en realidad se convierte en la regla. Todo el sistema normativo de extranjería, de flujos migratorios, de regularización de las migraciones y de ordenación de las autorizaciones de trabajo están pensadas para que el extranjero se regularice estando en su país de origen y venga a España ya con una oferta y un permiso en firme. Sin embargo, la práctica viene demostrando durante muchos años que lo que debería ser la norma es la excepción, y lo que debería ser la excepción, que es esto, al final acaba convirtiéndose en la norma, o si no en la norma, en el supuesto más general. Bueno, pues el arraigo social consiste en poder pedir un permiso de residencia y de trabajo en España después de demostrar que llevas 3 años, teniendo en cuenta que casi con exclusividad, aunque tened en cuenta que todos los extranjeros empadronados en un municipio que no tienen residencia de larga duración deben acudir a ese municipio a los 2 años y siguen empadronados en él para renovar el padrón, porque si no lo hacen les darán de baja, caducará y perderán la antigüedad. Hace falta también un pasaporte, un certificado de antecedentes penales del país de origen, que si no está en español tiene que estar traducido, como os he dicho antes, siempre por un traductor jurado español, no por un traductor del país de origen. Esa traducción no sería válida en España y luego también tendría que estar legalizado o apostillado. Hay que carecer de antecedentes penales en España, es decir, no haber sido condenado por un delito en España. Y si se ha sido condenado, no basta con cumplir la condena, que esto es una idea equivocada que se mantiene se mantiene o circula por ahí, que no basta con cumplir la condena, sino lo que hay que hacer es, una vez cumplida la condena, dependiendo de qué condena ha sido, hay que dejar transcurrir unos periodos de tiempo para poder cancelar o borrar esos antecedentes penales. Luego también hay que tener o vínculos familiares con residencia en España, o solicitar al ayuntamiento, normalmente al ayuntamiento, un informe de arraigo a los servicios sociales municipales. Y luego hay que contar con una oferta de trabajo en un modelo de contrato que actualmente, teniendo en cuenta la última reforma laboral, tendría que ser de duración indefinida. Evidentemente, la empresa debe demostrar capacidad económica para hacer frente al pago del salario de esa persona a la que se quiere contratar, y si se concede la autorización de residencia y de trabajo, esa concesión queda condicionada a la propia persona a la que se le ha hecho la oferta, y por parte de la misma empresa se la dé de alta laboral, si no perdería el permiso de residencia y de trabajo que se le ha concedido. Otra posibilidad es dentro de los arraigos, está el arraigo social. Ahora voy a hablar del arraigo familiar y seguidamente del laboral, que últimamente también está teniendo bastante auge. De menores españoles, también para hijos de progenitores que originariamente de España. El más común es el de padre o madre de menores español que esté a su. Pues como en toda solicitud hace falta un pasaporte, también hace falta un certificado de antecedentes penales, como os he dicho antes, carecer de antecedentes penales en España, y perdón, un certificado de nacimiento del menor español para demostrar que uno es padre o madre de él, y el DNI de la criatura del menor español. Son españoles los que nacen padre o madre español, y también son españoles algunos niños que nacen en España de progenitores extranjeros, pero esta es la excepción, porque normalmente un niño que nace en España de progenitores extranjeros sigue la nacionalidad de sus padres. Un matrimonio ruso tiene un niño en España y el niño es ruso, pero hay países de Colombia, ¿vale? El caso de Colombia es un caso que se da con cierta frecuencia en España debido al número de migrantes colombianos que hay en territorio español. Pues como las leyes colombianas dicen que en España se le otorgaría más. En este caso, la autorización de residencia y de trabajo que se concede es de 5 años.
Y luego existe un tercer supuesto, como os decía, que es el del arraigo laboral, que está regulado, bueno, que todos pensábamos que estaba regulado de una manera bastante restrictiva y que a consecuencia de tres primeras sentencias del Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, del año pasado, pues se ha ampliado su interpretación y favorece a muchas personas extranjeras que no tienen autorización de residencia y de trabajo. Este arraigo laboral lo que consiste es, en primero y principal, llevar 2 años de permanencia en España, como para el arraigo social, 2 años de permanencia que hay que contar de hoy hacia atrás y que se demostrarían, no con exclusividad, pero sí principalmente a través del empadronamiento, contar con un pasaporte, contar con un certificado de antecedentes penales, no tener antecedentes penales en España. Y luego lo que se exige, el requisito principal es, junto con los 2 años de permanencia, es que en esos 2 años de permanencia se demuestre la realización de una actividad laboral durante 6 meses. Y asimismo se exige también estar en situación irregular. Por lo cual, por ejemplo, una persona que sea solicitante de protección internacional no podría acceder a la figura del arraigo laboral según los criterios de la Administración, porque los juzgados y tribunales de España están dictando muchas sentencias que contradicen ese criterio de la Administración. Pero en cambio, una persona que ha sido solicitante de protección internacional, le han denegado su solicitud y ha tenido permiso de trabajo durante X tiempo y ha estado trabajando, una vez denegada su solicitud de protección internacional, puede demostrar fácilmente a través de su vida laboral que ha estado trabajando 6 meses y podría acceder al arraigo laboral. Igual que cualquier otra persona extranjera que tenga un permiso de residencia y trabajo y no lo haya podido renovar por la razón que sea, o haya solicitado la renovación y se la hayan denegado, si durante su tiempo previo de autorización de residencia ha estado trabajando, pues puede volver a regularizar la red laboral, demostrando que ha trabajado al menos 6 meses en los últimos 2 años. Este supuesto sería el que la normativa de extranjería pretendiera ser el tipo que estaría previsto para personas extranjeras que están fuera de España y que a través de una empresa con sede en territorio español les quisiera hacer una oferta para que vinieran a España y se regularizaran. Pero como os decía, pues este no es el supuesto general, sino que se ha convertido también en algo residual, porque lo que se tiene en cuenta principalmente es la situación nacional de empleo. Es decir, que el empresario que quiere contratar a una persona que está en Moscú, vamos a decir, pues lo que se tiene que ver es si esa ocupación que se está ofertando a la persona que está en Moscú está o no cubierta en el mercado laboral español, o es difícil de cubrir o hay posibilidad de cubrirla. Eso se ve a través de la situación nacional de empleo. La situación nacional de empleo se refleja en un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que se publica oficialmente y donde evidentemente las ocupaciones de difícil cobertura que aparecen en él son tan pocas y limitadas a 1 o 2 actividades que casi ningún extranjero se podría beneficiar. No obstante, hay excepciones en las que no se tiene en cuenta esa situación nacional de empleo, que sería el caso de que la oferta fuera dirigida a una persona peruana o una persona chilena, porque España tiene unos convenios en tal sentido con estos países, con Perú y con Chile, que fuera dirigida a cónyuge extranjero de persona residente en España que ya tuviera su autorización de residencia renovada, que fuera dirigida a hijos o nietos de español de origen, a extranjeros que hubieran renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario, etcétera, etcétera. Hay muchos más supuestos, están regulados en el artículo 40 de la Ley de Extranjería, pero bueno, a modo de ejemplo y como más significativos os menciono esto, pero evidentemente esto solamente se aplica cuando el extranjero que se trata de beneficiar con esa oferta no se encuentre irregularmente en España, con lo cual tiene que estar en su país de origen o fuera del territorio español. Debe solicitar un visado y una vez que les pidan el visado y venga a España, una vez concedida la autorización de residencia y trabajo, queda condicionado, como en el caso del arraigo social, a que el mismo empleador que le haya hecho la oferta le dé de alta en seguridad social. Como decía, en la normativa de extranjería hay muchos supuestos de autorizaciones de residencia y de autorizaciones de trabajo
A modo de ejemplo, os he puesto aquí otras que existen, como por ejemplo la autorización de trabajo que se puede conceder a personas que tienen la condición de estudiantes, las autorizaciones de trabajo por cuenta propia, porque también se puede trabajar por cuenta propia, evidentemente, no solo por cuenta ajena. Estas autorizaciones de trabajo pasan por el visado previo, es decir, se hace la solicitud a través de las representaciones consulares de España en el país de origen del extranjero. Las autorizaciones de residencia por agrupación familiar, que son, aunque legalmente y en sentido estricto son autorizaciones de residencia, habilitan a trabajar a sus beneficiarios siempre que sean mayores de 16 años. Las autorizaciones de residencia de larga duración, que son autorizaciones de residencia, pero también habilitan a trabajar, evidentemente, porque se conceden una vez transcurridos 5 años de residencia continuada en España. Las autorizaciones de residencia de protección temporal, que os he explicado antes, referidas a los ciudadanos ucranianos, y autorizaciones de trabajo a penados que están en régimen abierto o en situación de libertad condicional mientras dure esa condición, y muchas más que existen en la normativa de extranjería, repito. Bueno, se obtiene, pero también se tiene que renovar. Evidentemente, como regla general, las autorizaciones tienen una vigencia mínima o inicial de 1 año, con excepciones, pero la regla general es que sean de 1 año y se tienen que renovar las autorizaciones de trabajo. Y esa renovación queda condicionada, evidentemente, a que la persona haga la solicitud. Lógicamente, las solicitudes, como veis aquí, pues hay unos plazos para hacerlas que con carácter general son o 60 días antes o hasta 90 días después de la fecha de caducidad, perdón. Y luego, pues quedan condicionadas, si son autorizaciones de trabajo, pues evidentemente a que se haya mantenido una cierta continuidad en la vida laboral, que ahí veis en pantalla. 6 meses por año, 3 meses por año, si el contrato ha finalizado por causas ajenas a la voluntad del trabajador, se ha estado buscando activamente empleo y se cuenta con un contrato en vigor en el momento de la solicitud, a que se esté percibiendo una prestación contributiva de desempleo, una prestación asistencial, etcétera, etcétera. Y evidentemente, como veis en el margen izquierdo, a carecer de antecedentes penales, aunque no con exactitud, se puede valorar en el caso de que existan antecedentes penales y también en el caso de que tengan menores a cargo en España en edad de escolarización, el hecho de que los menores que están a nuestro cargo no estén escolarizados, bueno, aparte de ser una infracción administrativa, podría llegar a constituir una infracción penal, pues también se sanciona en el ámbito de la extranjería con la no renovación al padre o a la madre o a la madre, mejor dicho, perdón, con la denegación, eso sería un motivo para denegar la renovación de la autorización de residencia y trabajo. Bueno, estos son los plazos para solicitar la renovación, la duración de las tarjetas, que también os he venido explicando durante la charla. Se inicia con una tarjeta de 1 año, se renueva por 2 años, se renueva por segunda vez por otros 2 años, sumamos 5 años y accedemos a la residencia de larga duración dentro del régimen general. Porque en el régimen comunitario la primera tarjeta, como os he dicho, es de 5 años y luego se accede ya a una residencia permanente de 10 años. Y hay las residencias iniciales, pues las más características serían las de 5 años, tanto para víctimas de violencia de género como para progenitor de menores españoles. También os iba a hablar un poco de la normativa de títulos de extranjeros, universitarios y no universitarios, de la convalidación, homologación. Pero bueno, también os pongo aquí estos enlaces, como creo que os van a facilitar con posterioridad a la presentación, los tenéis ahí disponibles para acceder directamente a través de Internet, de la página web del Ministerio de Educación e Formación Profesional, y ahí bueno, tenéis la información bastante detallada. Y realmente, si contamos con la documentación, el proceso de homologación, salvo que sean unos estudios sui generis muy particulares, pues tendría una respuesta favorable. Bueno, pues lamento las interrupciones y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que tengáis, si soy capaz de responder. No te preocupes, Curro, que entendemos que, bueno, cosas que pasan en el directo de conexión, lo importante es que has podido dar la charlita. Tengo varios apuntes que he tratado de recoger un poco las preguntas que nos están haciendo. Hay una que es recurrente, ¿no? Y a lo mejor puede parecer que es obvia o no, pero yo te la voy a hacer. No tengo papeles, ¿puedo trabajar?
A ver, no tengo papeles, puedo trabajar. Para poder trabajar hay que contar con una autorización de trabajo, ¿vale? Legalmente no se podría trabajar. Se puede trabajar, evidentemente, y todos entendemos que en una situación así, optemos por trabajar, aunque legalmente no contemos con una autorización de trabajo. Claro que hay muchos intereses en conflicto y claro, hay que sopesar la supervivencia, evidentemente, y la necesidad de contar con medios económicos para mantenerse a uno mismo y a sus familiares y la obligación de cumplir las leyes. Eso queda ya, evidentemente, a criterio de cada uno. El hecho de trabajar, pues evidentemente tiene unas consecuencias positivas, pero también tiene unas consecuencias, o podría tener unas consecuencias negativas. Primero es una infracción administrativa, es decir, está sancionada con expulsión o con multa, se puede llegar a sancionar con expulsión o con multa, y también tiene unas consecuencias negativas para el propio trabajador. Todo el trabajo que desarrolles, pues evidentemente no tiene un reflejo en la seguridad social y en tu futuro laboral, pues no va a quedar demostrado que todo ese tiempo lo has trabajado y normalmente no tiene por qué ser así, pues evidentemente tus condiciones laborales pues, no serán tan óptimas como las que puedas tener si tienes un permiso de trabajo, aunque tus derechos lo son, porque la normativa de extranjería así lo establece, pero en la práctica, evidentemente, pues va a ser mucho más difícil ejercitar esos derechos o esas condiciones favorables que te permite el tener un trabajo si no dispones de una autorización para trabajar. Claro, así es. Otra de las preguntas que se han repetido es, el momento de la cita en la policía, en vez de llevar los originales, ¿puedo llevar copias? ¿Pero la cita para qué? Bueno, entiendo que es para la solicitud de asilo, de arraigo, cualquiera de las citas. eh, Si es para asilo, no hace falta llevar documentos, ¿vale? Si los tienes y no tienes originales, no pasa nada, podemos llevar copias. vale, ¿Vale? Pero ahora, si es para extranjería, no. Para extranjería lo que hay que presentar siempre o lo que hay que llevar siempre es documentación original y copia para que el funcionario que te atiende, que te recoja la documentación en copia, vea que coincide con la original, se quedan con las copias y te devuelve los originales. Normalmente, salvo excepciones, el certificado de antecedentes penales del país de origen, que se quedan con el original. Pero en ese caso, la persona extranjera tiene derecho a quedarse con una copia sellada por el funcionario. Es decir, el proceso es el inverso. vale. Hablaste de antecedentes penales, por lo que hicieron una pregunta si esos antecedentes penales, cuando has incurrido en algún delito aquí en España y por supuesto, bueno, tiene unas consecuencias legales, posterior para solicitar el permiso de residencia, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, pues como he dicho, dependiendo del tipo de condenas. No es lo mismo una condena a trabajos en beneficio de la comunidad de 180 días o de 3 meses, que supongo, no lo sé en este momento, pero supongo que una vez cumplidos los 3 meses de trabajos en beneficio de la comunidad, la podrás cancelar los antecedentes penales a los 2 años, imagino, o quizá menos, que una condena a 3 años de prisión, que te Claro, tendrás que esperar 5 años o más para poder borrar los antecedentes penales. Eso está establecido en el Código Penal y en función del tipo de pena y la duración hay que esperar más o hay que esperar menos. Pero siempre el esperar, es decir, el plazo a partir del cual hay que empezar a esperar es una vez cumplida la condena. Es decir, te condenan a pagar una multa de 2.000 euros. Pues una vez que has dejado cumplida la condena porque has pagado los 2.000 euros, pues entonces tendrás que esperar un determinado periodo de tiempo, que normalmente en este caso serían 2 años, pero una vez que has pagado los 2.000 euros. genial. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían, ¿cómo puedo demostrar que trabajé 6 meses? Porque un poco... Si has trabajado legalmente, pues es sencillo, es una vida laboral y no hay ningún problema, pero si el trabajo ha sido irregular, lo que establece la normativa es que lo tienes que demostrar a través de una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y el inspector de trabajo tiene que considerar acreditado por sus indagaciones que es así, es decir, tiene que reflejarlo en el acta de infracción, queda acreditado que fulanito de tal ha trabajado 6, 7, 8, 9 meses o solamente 2, o mediante una demanda ante un juzgado de lo social, porque, por ejemplo, hayamos estado trabajando 8 meses para una determinada empresa y el empleador no nos haya pagado ni un duro, entonces ni un euro. Entonces, en este caso, si presentamos una demanda en el juzgado, demostramos que hemos trabajado, el juez lo considera aprobado y dicta una sentencia condenando al empleador
a que nos pague los salarios de esos 8 meses, pues sí, entonces queda demostrado a través de la sentencia que hemos trabajado esos 6 meses. Es decir, a través de una denuncia a la Inspección de Trabajo o a través de una demanda ante el Juzgado de lo Social. Aparte de los otros medios del trabajo regular y normal que serían a través de una vida laboral. Vale, y que la vía laboral se consigue muy fácil por la plataforma correspondiente. Aquí una persona nos dice qué ocurre en el caso de que tengas el permiso de trabajo y te denieguen la protección internacional. Interpones un recurso. En ese momento, ¿qué pasa? ¿Sigues teniendo el permiso de trabajo vigente? ¿O qué ocurre? ¿Puedes seguir trabajando o no?